Muy bien. Vamos a hablar un poco de las cosas que están sucediendo ahora en este momento. Comienzo las tribulaciones que habló nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13, 5, 3, en Lucas 21, 8, 19 al 4. Dice, Él les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Quiero que se queden con este principio antes de seguir. Que nadie los engañe. O sea, absolutamente nadie. Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Desde esta perspectiva y con la base de nuestra firme convicción de las verdades que nosotros creemos como católicos, nos dedicaremos a comentar aquí las características principales de aquellas personas que por distintos motivos han querido ser conocidos como el Mesías, que tratan que vienen a la era dorada de la que hablaban en un principio, ¿verdad? De falsos mesías. Tenemos a Jung Mi-Jung Mont, que se consideraba él a sí mismo el segundo advenimiento mesiánico, y dice que la misión de Jesús fue un fracaso, ¿verdad? No previsto. Tenemos también a Mohammed Abdallah, un ser único, decía él. Ahmed Abdallah es indiscutiblemente un ser único que ha dejado en la historia musulmana una huella viva en el que aún hoy cuenta con números grandísimos de adeptos, ¿verdad? Reportados, anunciados y inapropiados también. Meher Baba, 44 años en silencio total según el mensaje monista de Baba. Dios está en el hombre y no pide sino ser revelado, ¿verdad? También tenemos el Maitreya, un dios clandestino. ¿Acaso tengan razón, verdad? Creo que sí, aquellos que piensan que es un anticristo porque su accionar es anticristiano, ¿verdad? El de Maitreya. También tenemos a Gilbert Bourdin, un dios bastante extravagante. Gilberto Bourdin se presenta como un mesías guerrero. Su doctrina es un extraño cóctel de esoterismo milenario y ciencia ficción, ¿verdad? El Mahdi ruso, un mesías misterioso, nacido supuestamente en el año 1962, del paso astrológico de la era de Piscis a la era de Acuario. André Viri, para sus escasos discípulos, no es otro que Dios para aquellos que les han abandonado después de haberle entregado sus bienes. No es más que un estafador de categoría. Jean-Pierre Galliano se presenta como la reencarnación de Cristo y afirma que Jesús no murió en la cruz, sino que acabó sus días en la India. Algo tonto, ¿verdad? Porque, a ver, Jesús, si no hubiese muerto en la cruz y no hubiese revivido, sus apóstoles que lo vieron morir y después lo vieron resucitado, no sé si los apóstoles no lo hubiesen visto morir, sabían que era una mentira lo que él había dicho, por tanto no se iban a hacer matar después por algo que ellos sabían que era mentira. Eso es lo más absurdo que hay. Ni lo más de 500 personas que vieron después resucitar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, este anticristo mantiene eso. Yahvé ben Yahvé, él se define como un Dios vivo, nacionalista radical, precondiza la lucha a ultranza contra los diablos blancos, y le explica a los afros que ellos son los auténticos israelitas. Bueno, aquí tenemos una lista de los más grandes anticristos que conocemos, ¿verdad? O sea que se dijeron ser el Cristo, el Mesías. Ustedes oirán hablar de guerras, siguió hablando el Señor Jesucristo. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerra. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin.
En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambres y terremotos. Bien, países en guerras tenemos desde el inicio del siglo XXI las guerras se han multiplicado por África y Medio Oriente, aunque también encontramos países en guerras actualmente, en Europa, en Asia, en Asia Central. Estos son 6 de los conflictos que provocaron un mayor número de desplazamientos forzosos y víctimas en pleno 2019. El Yemen, tras casi 5 años de guerra, ¿verdad? El Yemen es el país que ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta. La extensión del conflicto por toda la región, el colapso de la economía, la inseguridad alimentaria y el derrumbamiento de los servicios públicos básicos han generado el 80% de la población, o sea que el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. La ONU alerta de que la de Yemen podría ser la peor hambruna de los últimos 100 años del mundo. El 53% de la población no tiene nada que comer, ¿verdad? Y más de 1,5 millones de niños sufren de nutrición aguda. El ACNUR calcula que en el 2018 hubo 264.300 nuevos desplazamientos internos. Irak, el conflicto en Irak entre grupos armados y las fuerzas gubernamentales de los últimos años generaron en el 2018 que hubiera 1.8 millones de desplazados internos en el país. El 53% de los desplazados de Irak son niños. A fines del año 2017, la ofensiva gubernamental para recuperar el control sobre la ciudad de Mosul llevó el conflicto a su punto máximo, ¿verdad? Aunque el país no se encuentra totalmente, vamos a decir, pacificado y muchos desplazados siguen sin poder regresar a su casa, ¿verdad? Irak fue el país con mayor número de retornados en 2018, con más de 945.000 que regresaron, retornados, ¿verdad? Siria, la guerra en Siria, bueno, es la más larga y cruenta de la región por el tamaño de la población y del país, ¿verdad? Ha generado una de las crisis de refugio más graves desde la Segunda Guerra Mundial. En 2020, 9 años del inicio de los combates, 6.1 millones de personas están desplazadas de sus hogares en otros puntos del país y 5.6 millones se refugian en otros países de la región. El estado que acoge a un mayor número de refugiados sirios es Turquía, donde se encuentran más de 3.6 millones de personas que tuvieron que huir a causa de la guerra en el país vecino, ¿verdad? Sudán del Sur, desde su independencia en el año 2011, Sudán del Sur ha vivido más años en guerra que en paz. Al conflicto armado que comenzó en el 2013 hay que sumarle en su desarrollo económico crónico que ha llevado a millones de personas a la miseria. El 65% de las personas forzadas a abandonar sus hogares son menores de 18 años. Actualmente hay 4.2 millones de desplazados forzados de Sudán del Sur, que son desplazados internos, refugiados y solicitantes de asilo. Los países de acogida tienen graves problemas económicos y no cuentan con la infraestructura necesaria para dar una adecuada acogida a tantas personas refugiadas. Somalia, considerado como muchas ocasiones como el ejemplo paradigmático de estado fallido, lleva en guerra intentando, en una guerra interna desde el año 90 del siglo pasado. La mayor parte del país está fuera de control del gobierno central, que en los últimos años ha logrado recuperar su influencia en el sur del país tras su ofensiva apoyada por la Unión Africana. A la violencia armada hay que sumar también los estragos en más de 2 millones de personas se han convertido en desplazados a causa de la sequía en Somalia.
las inundaciones y el propio conflicto, esto ha provocado que la población desplazada enteramente duplique, ¿verdad? Alcanzando casi al 2.6 millones. Afganistán, azotado por la guerra y la violencia política desde el año 70 del siglo XX, Afganistán ha sido uno de los grandes focos de inestabilidad y desplazamientos forzados de Asia Central. Tras la salida de las tropas soviéticas en 1989, el país comenzó una nueva etapa de violencia interna que culminó en la intervención de la OTAN, ¿verdad? En el año 2001. El país vive azotado por las luchas insurgentes desde entonces. Hay más de 5.1 millones de desplazados forzosos de Afganistán, entre refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo. Y nunca faltan los rumores de guerra, ¿verdad? Y la tercera guerra mundial, y Estados Unidos con Rusia, que se puede armar, o China contra Estados Unidos, y una guerra mundial. Siempre están las guerras y los rumores de guerra. Igual recordemos que en todos los años de historia de la humanidad solamente tuvimos 900 años de paz, ¿verdad? O sea, la historia del mundo, del ser humano, es guerra tras guerra. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo habrá guerras y rumores de guerras, hay que unir todo lo que dijo, todo el contexto. Bueno, cuando haya guerra más todo lo otro que él dijo, ahí hay que abrir los ganchos, ¿verdad? Y después dijo, todo esto no será más que el comienzo de dolores, del parto. Así que cuando estemos viviendo estas cosas, que algunos ya piensan que ya las estamos viviendo, nada más será principio de dolores de parto. Ustedes, dice, pues serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el final se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Quedémonos aquí. Dice que habrá guerra, rumores de guerra, como venía hablando, y que van a venir una cantidad de falsos profetas que ya lo vimos. No solo los falsos profetas evangélicos, los pastores que se hacen llamar los pastores y te venden igual el paraíso, sino también hay una cantidad de falsos profetas que también, como ya leímos unos cuantos anteriores que ya nombré, falsos mesías, falsos profetas, falsos profetas del tarot y todas esas cosas. Hoy hay una cantidad inmensa, inmensísima de falsos profetas, y no se puede negar, ¿verdad? Pero aquí quedémonos en esto que dice, ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte. Fíjense que ya en muchos países los cristianos están siendo entregados a la tribulación y a la muerte. Y ya en el mundo entero están haciendo tribulación con los cristianos, ¿verdad? No han llegado a la muerte en casi todo el mundo, porque todavía hay una tranca, una pequeña tranca. Pero ya vemos con este movimiento de las feministas y todo el odio que le tienen a la Iglesia Católica y a los cristianos, ¿verdad? Le tienen un odio que ya estamos viendo que se va fervorando, ese odio anticristiano, ¿verdad? O sea, el espíritu del anticristo ya está en el mundo atacando a la Iglesia con fuerza. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, en España, que se puso una ley donde, bueno, no se puede leer uno de los textos de Corintios, donde dice que los idólatras, los homosexuales, los brujos, los hechiceros, y eso no van a ir al cielo. Bueno, ahora hay una ley que prohíbe leer eso porque dice que fomenta el odio. Entonces ya empezaron a tribular, a hacer pasar por la tribulación a la iglesia, porque entonces empezaron a perseguir a la iglesia con la ley. Ahora van a ir con la ley, los derechos humanos, el fomento al odio. Van a empezar a atacar así a la iglesia y empezar a bloquear para tratar de que no hablemos de Jesús. ¿Vieron cómo hicieron los judíos cuando agarraron a Pedro, que lo llevaron y le dieron unos latigazos y dijeron que no hablen más de Jesús? Bueno, pero ¿qué dijo Pedro? Primero está Dios, antes que la ley humana está la ley de Dios. Nosotros vamos a pasar por esa tribulación, y a causa de esas leyes que van a decir que fomentan el odio y todo, a las que nosotros
no vamos a hacer caso, y a las que creo que ningún católico cristiano verdadero puede denunciarse. Cuando lo comete uno lo denunciamos como pecado, y cuando lo cometen los demás también se denuncia. ¿Y qué van a hacer? Nos van a empezar a odiar las naciones porque van a decir que nosotros estamos contra el progreso del mundo. Y eso ya lo estamos viendo, que están generando un odio. Recordemos que hace poco, algo que con esto del coronavirus todo el mundo pasó por alto, que la ONU dijo que la Iglesia Católica fomentaba el odio, ¿verdad? O sea, ya lo están atacando de todas partes. Y eso se está viendo, digo, no hay que hacer la vista gorda. Y cuando empieza a suceder estas cosas, dice Jesucristo, entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. ¿Ve? Ahí va a empezar el odio entre los cristianos. A nadie hay que echarle la culpa. Yo podría decirle, como dijo Pedro, Señor, yo lo seguiría hasta la muerte, pero en el momento de que nos persigan y de que nos quieran matar o algo, si llega a pasar eso ahora en este momento, no sabemos si vamos a hacer lo que dijimos o vamos a hacer como Pedro quizás y negarlo. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el Señor no falla y dijo que muchos sucumbirán y se traicionarán muchos cristianos unos a otros y se odiarán, ¿verdad? Después dice, aparecerá una multitud de falsos profetas, ya sabemos que engañarán a mucha gente, ya hay una cantidad de falsos profetas. Y al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos. Hoy en día ya vemos que la maldad aumentó. Por eso digo yo que, ¿para qué Dios iba a esperar una generación más? Y más perdido de lo que estamos, digo, esperar una generación más sería no sé para qué, ¿verdad? Pero bueno. Ya estamos como Sodoma y Gomorra, ya estamos como los tiempos de Noé, la gente come, se casa, bebe, sin prestar atención a la barca, a la iglesia, a lo que dice, a la invitación de entrar a la barca, no quieren. Los mismos cristianos tenemos fallos a veces. Por ejemplo, para que tengan una idea, de repente ven a un botija tirado en la calle, un chiquilín, un niño, como lo llaman en su país, y la gente ya ni va a ayudarlo porque dice, este me va a robar, porque es tanto el aumento de la maldad que se enfrió el amor de mucho, ¿verdad? Ahí está más el miedo, está más el rencor, la sospecha. Es raro todo esto. Pero el que persevera hasta el final se salvará, dice el Señor Jesucristo. Esta buena noticia se proclamará por todo el mundo entero, y ahí vendrá el fin. Y ya vemos que con el medio de internet, que nunca en la historia el mal ha tenido un arma tan poderosa para pervertir como el internet, como la televisión, como la música. Pero también a través de eso, recordemos que Dios sacó de la estatua de la serpiente vida. Recuerdan que era picado ya Moisés por una serpiente, miraba la estatua y sacaba vida. La serpiente representaba a Satanás, al engañador, el que engañó a Adán y Eva, ¿verdad? Dios de lo malo saca cosas buenas. Bueno, de esto también, con esto mismo que atacan que el diablo está usando para pervertir a todo el mundo, Dios también está usando estas herramientas para que el evangelio llegue a todo el mundo también, a todas partes. Y luego vendrá el fin. Esas son las dos señales del fin. Para saber que estamos en el fin, la primera es que los judíos van a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Porque recuerdan cuando el Señor Jesucristo salió del templo que dijo, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, no volverá a aparecer por los cielos por segunda vez, aparecía hasta que los judíos no lo reconozcan. Cuando los judíos lo reconozcan, que primero van a reconocer al anticristo, después se van a dar cuenta y van a reconocer a Jesús, y después el evangelio se repartirá por todo el fin. Esas son las dos profecías sobre el fin. Cuando pase eso, vendrá el fin, ¿verdad? No se dejen engañar, ni por esto, ni por aquello, ni que van a caer pelotas de fuego. No hay que interpretar, por ejemplo, el Apocalipsis como hacen los hermanos evangélicos, que se piensa que cuando dice las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ellos se creen que van a llover estrellas. No, eso se dice que, bueno, puede ser por una guerra. Estamos hablando del Apocalipsis, ¿verdad? Un texto del Apocalipsis, para que entiendan. Puede ser una guerra nuclear que, bueno, bajo la atmósfera nuclear que va a quedar, las estrellas no se van a ver, ¿verdad? Desde aquí ya no se van a ver. Por eso dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como diciendo que ya no se iban a ver las estrellas bajo esa atmósfera contaminada. No quiere decir que van a llover estrellas y fuego van a caer. No hay que tomar literal. Recordemos que el Apocalipsis es un libro simbólico. Y bueno, los hermanos evangélicos a veces toman las cosas muy a la tremenda, muy literal, y son casi realistas, casi, ¿cómo les podemos decir? Algo de película. Entonces como que pierde un poco la credibilidad, algo que es más sencillo de entender. Muchas veces hemos leído y escuchado historias del fin del mundo, ¿verdad? O tal vez simplemente de nuestra civilización. Desde una invasión extraterrestre,
eso presten atención, hasta incluso la extensión de nuestro Sol. Pero tal vez una de las posibles versiones que antesala este escenario, hablo de una segunda venida de Cristo, o cualquier otra profecía religiosa referente al fin de nuestros tiempos, puede ser utilizada por grupos de poder como el que vamos a hablar ahora, el Blue Beam Project. Si alguien lo conoce, el Proyecto Rayo Azul. Es una teoría de conspiración investigada por el canadiense Serge Monats, según la cual se involucrarían el gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, perdonen mi inglés, entre otros, para producir apariciones extraterrestres y divinas artificiales, ¿verdad? Con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial, hacia el nuevo mundo. El periodista franco-canadiense Serge Monats estableció su teoría en algunos archivos que hizo público en 1994 tras revelar estos documentos que involucran en todo entrevistas realizadas 11 años antes, es decir, en 1993, comenzaron a correr rumores de una desaparición del hombre, de este señor que estaba investigando, que luego reapareció denunciando persecución de la policía y al final murió en diciembre del año 1996 de un ataque cardíaco la noche siguiente a ser arrestado y pasar un día en la cárcel. De acuerdo con Serge Monats, el llamado Proyecto Rayo Azul contaba de una serie de planes orientados a la destrucción de los cultos contemporáneos y la implantación de un nuevo orden mundial. Lo interesante es que según el periodista, los fenómenos extraterrestres y su implantación en el imaginario colectivo no sería más que una ficción organizada por los grandes poderes con el objetivo de distraer a las personas y modificar sus pensamientos con respecto a varios aspectos. Esta teoría ha sido fundada en base a 4 fases para que dicho proyecto pueda funcionar y cumplir su cometido. Bueno, la primera etapa, la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Según la teoría, se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales de un modo artificial con la ayuda de aparatos, como por ejemplo el mítico HARP. Busquen esta información, la pueden buscar ustedes. En ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta donde supuestos nuevos descubrimientos explicarían finalmente la doctrina tradicionales y los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos, ¿verdad? Las suposiciones sobre la aplicación fantástica de la tecnología sería un factor importante, ya que según los creyentes esta tiene mucho uso, ¿verdad? Entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis, que se están escuchando justamente ahora cuando estamos en las cuarentenas por todo el mundo, ¿verdad? Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca, según las teorías mencionadas, ¿verdad? El periodista dijo que el periodo de confusión habría comenzado en las películas estadounidenses, las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasiones extraterrestres, aniquilación completas de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos, y contactos pacíficos con seres de otro mundo, ¿verdad? La segunda etapa, espectáculo espacial. Según la teoría, formarían parte de esta etapa hologramas en tercera dimensión mediante proyectos láseres en diferentes partes del mundo con imágenes diferentes según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones
un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. La tercera etapa, la comunicación telepática, bidireccional, electrónica, según la teoría, ondas de frecuencias extremadamente baja, VLF, o sea, VLF, frecuencia muy baja, y LP, baja frecuencia, localizarán a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole desde dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas producidas por satélites, serían alimentadas por sus ordenadores, que guardarían bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc., ¿verdad? Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que teóricamente y lo que teóricos de conspiración denominan charla artificial. Y la cuarta etapa, manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría esta, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante el acontecimiento bélico, hasta este ataque falso. De este modo podría cada una de estas naciones, en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Bueno, tras esto se haría creer a los cristianos que ha ocurrido un rapto mayor, con un simple puesta de escenas que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora, viniendo a salvar a las personas buenas del brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería liberarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Y por último se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas frecuencias usadas en ese monte, ustedes pueden buscar eso, permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrán en todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y esa cosa, para hacer creer a la gente que está viendo fantasmas, para empujar a toda la población al borde del suicidio. Fíjense qué locura, ¿no? Hallando de esta manera el camino para el establecimiento del nuevo orden mundial. De esta manera, creando un suicidio masivo, y enajenado de una manera tan convincente de los hologramas producidos por el proyecto Rayo Azul, es que no habrá persona alguna a la cual pueda anteponerse o detener lo que los altos poderes de este mundo están plenamente ya hechos, ¿verdad? Según esta teoría del canadiense, que hoy la estamos viendo casi a la luz, Monats afirmó en sus documentos que la fecha original para la implantación de este plan fue en 1983. Quizás coincidió con el mítico George Orwell de 1984, pero que la fecha se habría pospuesto por razones desconocidas al año 2000. Evidentemente este plan no se ha ejecutado en el año 2000, pero para entonces Monats ya había muerto y nadie siguió con su teoría ni se preocupó por explicar cuándo volvería a suceder. Lo que estamos viendo hoy en el cielo, que muchos están viendo, que dice que ya puede estar esta conspiración, sí, que se están viendo imágenes justo cuando el mundo está en cuarentena. Es algo raro que esté pasando eso. Si usted ve mucho en internet, están muchos fantasmas apareciendo en los celulares, en los Facebook. ¿Qué pasa en el Facebook? Te muestran fantasmas, imágenes de fantasmas metiéndote.
repitiéndote, imágenes, ruido de trompeta, apariciones celestiales. Gutat gavat petram non semel sepen cadentol. La gota orada a la piedra a fuerza de caer. Una gota te cae en la mano y no la notás, pero una gota y otra y otra y otra orada a la piedra. Lo dijo Lenin, es técnica marxista. Miente, que la mentira repetida termina por ser verdad, es técnica marxista. Y a fuerza de repetirnos todas estas cosas por la televisión, por las películas, por la radio, por la música, porque ellos controlan todo, aunque usted no lo crea, terminamos creyendo y viendo como que son cosas reales. Es fácil llevar a las masas a creer lo que ellos quieren. El engaño más grande que hubo, a mi parecer, y que lo pueden buscar y fijarse ustedes, aparte de que el planeta es redondo y aparte de que Estados Unidos llegó a la luna y todas esas cosas que nos hacen creer, el engaño más grande que hubo fue el de la Torre Gemela y sus falsos aviones. Si ustedes ven, no hubo aviones, solo hubo explosiones. Los aviones eran hologramas como lo de Michael Jackson. ¿Vieron cuando el Apocalipsis habla de que se le dio poder a la imagen para que hablara y para que matara y persiguiera a los cristianos, a los que no adoraban a la bestia? Hoy vemos que una imagen de un muerto se puede hacer. Ya vimos la imagen de Michael Jackson, el holograma, haciendo recitales en pleno 2019, después de varios años de la muerte de Michael Jackson. Y hologramas fueron los aviones que chocaron a las Torres Gemelas. Investiguen eso y se van a dar cuenta cómo pueden engañar a todo el mundo, ¿verdad? Pasan los canales de televisión serios, porque mucha gente tiene a los canales de televisión serios, porque si lo dijo el Canal 4, si lo dijo CNN, gente, todo lo que sea televisión, comunicación, fama, artista, todo se dedica a ello. Estamos gobernados por la masonería completamente y por estos individuos. La cosa, todo esto, quizás hay alguna cosa que a usted le parezca espeluznante, quizás hay alguna cosa que le parezca increíble. Bueno, recordemos que en el año 95, cuando Juan habló del Armagedón, no existía ni la lapicera y parecía espeluznante que hubiese una guerra que podría llegar a destruir a todo el mundo, porque ni siquiera existían las balas. Pero hoy, 21 siglos después, vemos que el armamento químico que hay de bombas nucleares y todos los países que tienen bombas nucleares la tiran ahora, en 30 segundos el mundo quedaría destruido. 21 siglos después vimos que esa locura que crió San Juan en el año 95, 21 siglos después es realidad. Esto que quizá para usted le parezca locura puede ser una realidad, y una realidad muy grande. Entonces, el gran tema es que si es el momento de la iglesia pasar por tribulación, persecución o una etapa de purificación, que es la que creemos los cristianos, que la iglesia va a pasar una persecución con leyes, con cárcel, quizás con muerte en algunos países más radicados, con odio. Bueno, la pasaremos, hay que enfrentar, pero no hay que perder la fe y tienen que rezar. Y también pido que recen por mí. Nos vemos en el próximo video. Investiguen todo lo que yo les dije, investiguen ustedes por su lado. Y me gustaría que comentaran sus investigaciones y que me dieran un punto de vista o algo, o alguna pregunta que hagan, que yo investigue por ahí, por aquí, que les pueda llegar de información, pero todos juntos investigando para ver todo esto. Lo que sí sabemos que el nuevo orden mundial, el proyecto Nuevo Orden Mundial, la New Age, está yendo muy rápido, a grandes velocidades, y eso lo estamos viendo. Hasta la próxima.